Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de A Tiempo Estás, un espacio que hemos creado desde One Way Healthness y que tenemos un único propósito, que tiendas la salud desde una posición profunda, más humana y sobre todo más preventiva. Yo soy Tony Alonso. Y yo soy Álvaro Martínez. Tenemos la suerte hoy de tener una invitada que representa justo eso, ¿no? Esa cercanía del día a día con las personas, esa salud desde la base, además de otras cositas, pero bueno, queremos esa información, ¿no? De a pie, a ver qué tal. Ella es Ángeles Velasco. Hola Ángeles, ¿qué tal Hola, estás? buenas tardes. Tiene un currículum bastante extenso, entonces, bueno, yo digo alguna cosita por encima, a ver si acierto, que yo creo que sí, pero te dejo a ti ahora que digas un poquito, bueno, todo ese currículum, ¿no? Pues médico de atención primaria, responsable de docencia, investigadora, experta en tabaquismo, prevención cardiovascular, salud sexual, etcétera, ¿no? Si tú puedes añadir lo que quieras, que seguro Muy bien, que hay alguna cosita más, pero un resumen perfecto. por Está poner bien un así. poquito en contexto a la Está gente que bien. nos escucha. Está bien Hoy, así, Álvaro, muy gracias. bien, hoy vamos a hablar de eso, de tabaquismo, de conductas, de esos estilos de vida que van haciendo mella lentamente en nuestras vidas, valga la redundancia, pero que con pequeños cambios día a día seguro que podemos tener un impacto muy positivo en ese envejecimiento saludable que tanto repetimos una y otra vez, y lo que queremos es que la gente tenga calidad de vida. Y esto es un mensaje que mando para todo el mundo, que si tienes más de 40 años y esa salud está llamando a tu puerta, no se la cierres, abre esa puerta y empieza a investigar, empieza a explorar cómo mejorar tu salud, y seguro que en esta entrevista sacamos pues tips, consejos que nos van a venir muy bien, así que te animo a que te quedes hasta el final. Muy bien, Ángeles, pues bienvenida a este espacio que hemos creado con mucho cariño. Estamos muy emocionados de que estés aquí y bueno, pues vamos a empezar por el principio. Cuéntanos un poco qué te llevó a dedicarte a lo que te dedicas hoy en día, esa atención primaria, esa medicina familiar, comunitaria. Muy bien. Pues nada, ya he dado las gracias por vuestra invitación y paso a responder a tu pregunta. A ver, primeramente te diré por qué hice medicina, ¿verdad? Cuando termino mi bachiller, pues de todas las especialidades de ciencias que yo podía optar para entrar a la universidad, sentía que con la medicina yo podía ser útil a la sociedad, tener un trato más cercano, aliviando el dolor, acompañando el sufrimiento de la enfermedad. Y dentro de las especialidades de medicina, es la medicina familiar y comunitaria la que me daba la oportunidad de todo eso, de tener un trato directo con el paciente, continuado en el tiempo y en distintas etapas de su vida. Y no solamente porque en la atención primaria o en la medicina familiar y comunitaria trata la enfermedad, sino que también uno de sus fuertes de la medicina familiar es la prevención claro, de la enfermedad y promoción de estilo de vida saludable. Y yo creo que es esa vocación de servicio lo que me hizo ser médica y médica de familia, la verdad. Muy bien. Entonces, ¿qué te enorgullece a ti de tu carrera, ¿no? A día de hoy, que pudieras decir, bueno, estoy orgullosa de esto que he aportado, que he conseguido. Bueno, creo que vas a ser más o menos en la línea en la que vas a responder, pero escucharlo con tu palabra estaría pues bien. Como te decía, me preocupa la población a la que atiendo, entonces estoy orgullosa porque me siento que trabajo bien. Me siento que me esfuerzo en estar al día, en avances, información, en la evidencia. No hago las cosas, creo que hago las cosas, la incertidumbre siempre existe. Trabajo en una consulta de atención primaria con mucha población y muy poco tiempo para dedicarle, pero yo dentro de ese poco tiempo, que siempre lo alargo más de lo que la agenda del día me permite, en ese proceso no solamente hago mucha prevención, hago mucha captación, veo hábitos tóxicos, trabajo mucho en los hábitos tóxicos y entiendo pues implicar al paciente en el cuidado de su salud, y de eso me siento orgullosa. Muy bien, no para menos. Ahora hoy en día, Ángeles, que está muy bien lo que estás diciendo, hoy en día que hay tanta información en las redes sociales, nos bombardean, incluso hablando de la propia medicina, gente que no está vinculado a esa profesión, cómo te dicen que está diseñada para enfrentarse simplemente a la enfermedad, pero no atiende a ese aspecto preventivo. Tú estás haciendo alusión a eso y es importante que hay médicos que están ahí en el campo de batalla y que en su día a día pues le dan información al paciente para que intenten prevenir.
¿qué es lo que te vas encontrando en esa consulta diariamente de conductas o de hábitos así que pueda tener la población que sean perjudiciales? Bueno, pues de lo que yo investigo o intento captar o descubrir está el consumo del tabaco. Sigue siendo una conducta no saludable y con una alta prevalencia. Es verdad que hay campaña, es verdad que está en la ley antitabaco, pero la población sigue fumando. Hay la última encuesta de Salud de España que ha salido de 2023, pero la última, pues todavía es verdad que la prevalencia con respecto a hace 10 años va bajando, pero aún sigue una prevalencia alta. Más de un 20% de hombres y más de un 13% de mujeres fuman. Y en la población joven de 15 a 24 años, aproximadamente el 11% tienen un consumo de tabaco. Son prevalencias que no las dejemos pasar porque son elevadas. Sí, pero no solamente el consumo del tabaco, el consumo de alcohol. El alcohol también es otra conducta que a los pacientes cuando le preguntan ¿fumo o bebe usted? Habitualmente me dicen que sí. Es verdad que si da tiempo, luego lo abordaremos, que hay un consumo normalizado del alcohol que si me da tiempo luego lo desarrollaré, sí, pero que es verdad que mucha gente, la población, muchos pacientes, pues eso, entienden que tomar una copa diaria o una cerveza diaria o 2 veces diarias es lo normal. Es algo pues normal, ¿vale? Y no entienden que debajo de eso puede haber una dependencia a largo tiempo con problemas. El alcohol, como te decía, también es una conducta que también intentamos trabajar para visibilizarla, que no es algo tan normalizado como la gente quiere. Sedentarismo también. La población es sedentaria, entiende que tengo que hacer deporte porque estoy enfermo, porque tengo el colesterol alto, claro, o porque tengo la tensión, pero no lo tienen tan integrado en el día a día. Sí. En esa encuesta de la que antes os he mencionado, sí, hablan de que un 29% de la población utiliza o usa el tiempo de ocio, el tiempo libre, de forma sedentaria, para ver la tele, para ir al cine o para leer. Entonces también hay que trabajar esa conducta. También, y hoy mismo lo he visto en mi consulta, conductas sexuales de riesgo no protegidas. Son muchos los pacientes que vienen, ellos mismos me demandan serologías, ¿vale? Y trabajo con ellos las relaciones protegidas, pero a veces me mandan y me encuentro sífilis, me encuentro clamidia, me encuentro hepatitis B. ¿Se ven pacientes jóvenes en ese aspecto cada vez más o...? Es que las ITS, las infecciones de están en aumento, Claro, o sea que sífilis, gonorrea, clamidia, sí son pero muy frecuentes en las consultas de atención primaria. Ya. Entonces, otra conducta de riesgo, y también, que no creo que no lo he mencionado, la alimentación. Una alimentación todavía que es muy rica en grasas saturadas, en alimentos ultraprocesados, claro, pobre en fibra, pobre en frutas, y bueno, con las consecuencias de la obesidad, que como sabéis también es alta en nuestra región, obesidad, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, en fin, un montón de enfermedades que están asociadas a estas conductas que he mencionado y que desde luego preocupa de la atención primaria, y lo que fomentamos es la prevención y un cuidado, que los pacientes pues se impliquen más en ese cuidado integral de su salud y en buscar de forma personalizada cambios de conductas, a veces con objetivos pequeños, pero que es un paso adelante. Y personalmente, ¿cuál es la que más te sorprende en cuanto a su normalización? ¿No? Digas tú, es que está muy normalizado este tipo de conducta, ¿no? Bueno, has hablado que el alcohol te sorprende lo aceptado que está y lo normalizado que está. Sí. Quizá a lo mejor también la mala alimentación. Bueno, ¿alguna de esas hay alguna que te sorprenda realmente bastante? ¿O? A ver, yo creo que sedentarismo, la falta de ejercicio físico y alimentación, porque es verdad que el consumo del tabaco, que es verdad que tengo formación en tabaquismo, es el primer hábito que pregunto siempre, claro, o sea que a veces no tengo tiempo para todo, pero intento captar porque tabaquismo es una enfermedad y un factor de riesgo cardiovascular importante. Entonces tratamos la diabetes y tratamos la hipertensión y a lo mejor no le estamos preguntando al paciente si fuma. Claro. Entonces, y me interesa saber qué factor de riesgo tiene que puedan precipitar enfermedades, y es verdad, pero los pacientes saben que fumar perjudica. Otra cosa es que puedan o no sean capaces de dejarlo. Pero hay conciencia de que el tabaco, porque ha habido campañas y muy serias, pero en cambio yo no veo en la tele
bueno, no veo tantas, programas o campañas que favorezcan la práctica de ejercicio físico, lo que digo, como programa educativo, como campañas institucionales, quería decir. Sí. Y en la alimentación, bueno, pues todavía la dieta mediterránea se dice mucho, pero realmente en las casas, por el ritmo de vida, también por el nivel bastante. social a veces Sí. de la población, comen más grasa y tal, eso lo dicen las encuestas, personas con un nivel socioeconómico más bajo y tal, Claro. o que no tienen acceso Sí. a toda la información. A veces no es porque no quieran, es porque desconocen, no tienen Sí, información. justo hablábamos un poquito de eso antes. Informar da poder, Sí. da fuerza y facilita cambios de conductas. Sí, al Sí, final la entendemos falta de que la base está en un proceso educativo y a toda la población. Y bueno, al hilo del tabaco, que te iba a preguntar, sabemos que es dañino, pero ¿por qué la gente sigue fumando? Quiero decir, el problema está en que no hay una prohibición rotunda, porque al final no deja de ser lo que tú has dicho, una enfermedad, una adicción. O sea, no creo que sea tan fácil de abordar un problema una persona que lleva 40 años fumando todos los días. Creo que eso es algo muy peliagudo, que desde tu servicio de tu consulta, pues hay que cogerlo con mucha delicadeza, porque al final puedes generar un estresor mayor si se lo cortas radical. ¿Dónde está la problemática ahí? Sabemos que es dañino, pero la gente sigue... Yo tengo una opinión personal antes de que empieces, porque sé Sí, que sí, vas a... sí, te vas a claro, la- claro, te vas- claro. Esto Creo que al final genial. son como hábitos o conductas que son no visibles, ¿no? Como que te van a afectar a largo plazo, entonces en el momento en el que tú estás ejecutándolas o consumiéndolas, el tabaco, el alcohol, no sé, son quizás en momentos de ocio o de estrés o alguna cosa, no estás consciente de... No sé. Vale, ¿no? te lo puedo No sé. rebatir ahora, Sí, sí, no, pero tiene parte de razón Álvaro lo que dice. Eso es la población joven. A ver, voy a empezar a responderte Sí. a ti, pero que no se me olvide también Sí. responderte a ti, ¿vale? Entonces, a ver, es difícil porque estamos hablando de adicciones. Sí. No son costumbre, hábito. Fumar no Claro. es un hábito, Claro. no es una costumbre, es una adicción, Ujú. ¿vale? Y la adicción, el componente adictivo, hay unos neurotransmisores que saltan cuando la nicotina entra en el cerebro, liberan hormonas, la dopamina mismo, la hormona del placer, y el placer que siente al fumar, pues eso Ya. intensifica la dependencia y la conducta de fumar. Mucha gente sabe que el tabaco les perjudica, y es verdad que quisieran dejarlo, y no pueden, pero por esa dependencia, por esa adicción que tiene. El tabaco tiene muchas sustancias tóxicas, más de 7.000. La única que produce dependencia es la nicotina. Esa es la encargada de la dependencia física. Pero además en el fumador también se da la dependencia psicológica. Fumo porque me aburro, subo porque soy nervioso y me siento seguro si cojo un cigarro. Y la social. Salgo con los amigos y fumo. Entonces, esas tres, física, psicológica y social, hace que en ciertos momentos el paciente repita esa conducta, pues porque lo asocia a placer, a bienestar, y el placer y el bienestar pues es más fácil sin lugar a abordarlo dudas. que el sacrificio y tener que la luchar. incomodidad o los Claro. síndromes de abstinencia. Y en cuanto a ti, Álvaro, te diría, esa percepción, claro, la gente joven no tiene percepción de riesgo. El tabaco acorta en 15-20 años la vida de muchos fumadores, de muchos. Pero claro, cuando tú tienes 15 años, tú dices, ¡buh! Claro. A los 70 lo ve. A lo mejor hay que decirle a ese chaval o esa chavala que va a empezar a estudiar, a fumar, bueno, el acné, la halitosis, cierta algo que le alteración de tu afecte, piel, algo que claro, lo vea como más, pues cercano. no vas a tener, a la hora de hacer gimnasia te vas a cansar, tú que quieres tener una buena musculación y una buena capacidad pulmonar, el tabaco te lo va a impedir. A lo mejor hay que empezar por ahí, no decir que te vas a morir de un cáncer con 70 años, porque lo ven años luz y no le dan la fuerza que tiene una persona ya con 50 o 60 años, que obviamente lo ve más cerquita. No sé si contesto. No, Sí, sí, muy sí, bien, muy perfecto, bien. perfectísimo. Pero vamos, si no Bueno, lo sí, aclaro. al final yo creo que lo que tú has dicho, que intentar concienciar a ese fumador joven de a corto plazo qué le va a pasar. Exactamente. Y que vea el peligro ahí y bueno. Con pero la gente joven, corto plazo. Con la gente ya, como tú dices, mayor de 40 años, pues ya hay que trabajar de otra forma. Sí, es sí. verdad que ahí la adicción está más consolidada Sí. y hay que trabajar de distinta manera. Pero a la gente joven no le podemos decir que el tabaco, bueno, se lo podemos decir, claro. pero lo ven años luz. Hay que hablar de la estética, del ejercicio, de su capacidad para de lo hacer que realmente te importa en ejercicio esa etapa, y de su físico, de su cara, del olor de sus dientes, del olor Totalmente. de su halitosis. Eso es lo que le preocupa al joven y a la joven.
Muy bien, pues claro. Y si nos vamos por el otro lado, o sea, nos vamos al alcohol, ¿no? Eh, se ha normalizado bastante, ¿no? Que le estabas diciendo, que no se me olvide luego decirlo, ¿no? Sí, Si me he tomado una cerveza vale. un día, otro día, al final se normaliza mucho, Sí, ¿no? bueno, porque ¿Qué obviamente ves ahí en el día a día? ese consumo social, vamos a ver, Sí, 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 todos, sí. no hay fiesta, no hay comunión, no hay boda, no hay quedada con los amigos donde el alcohol esté presente. Entonces, nuestra sociedad lo tiene muy normalizado Sí, y es cierto. muchas veces, como no sé si lo he comentado antes, pero esos consumos que consideramos moderados o normalizados encierran consumos de riesgo. Y es que infravaloramos el impacto que el alcohol puede hacer en la salud. No hay nivel seguro de alcohol, igual que no hay nivel seguro de consumo de tabaco. No hay nivel seguro, porque si no, podríamos decir, bueno, hasta 2 O sea, que te eliminamos sirva. las recomendaciones. No hay nivel seguro de fumar, de ningún cigarrillo. La gente dice, fumo poco. Y digo, ¿usted qué entiende por poco? Claro. Si no hay nivel seguro. Bebo poco. ¿Qué entiende por beber poco? A veces lo que tú crees que beber poco, pero a diario, va a tener una tolerancia y una dependencia a la larga. Con lo cual, el problema es que nosotros, bueno, el problema es ese. Lo preocupante, y esto lo iba a decir al final de lo que de la continuación también tengo pensado, pero digo ya, lo importante no es cuánto bebo, sino la poca conciencia que hay de ese consumo. Correcto. Eso es lo importante. Y otra cosa importante es que el consumo moderado no significa que sea consumo saludable. Claro. ¿Vale? Y entonces, en la atención primaria intentamos visibilizar lo que hay detrás de la etiqueta consumo social o consumo o alcohol o alcohol social. Intentamos ver que detrás de eso, ¿vale? Puede haber eso, una exposición continuada a una sustancia que va sumando y a la larga genera dependencia y enfermedad. Más de 200 enfermedades están relacionadas con el consumo de alcohol, hepáticas, metabólicas, mentales, accidentes, siniestralidad en las carreteras. Es increíble la poca concienciación que hay, a pesar de que todos lo sabemos. Pero es que, bueno, a cualquier persona que le preguntes, esto, esta parrafada es imposible que le pueda salir de dentro. Y sabe perfectamente que es totalmente perjudicial. Bueno, yo creo con el mensaje de que no hay un consumo normal, o sea, no hay un consumo aceptable. Sí, no hay consumo aceptable. Realmente el tabaco es una adicción, es una droga, Claro, altera claro. nuestro sistema nervioso central. Hay un programa que se llama Argo, que se dan en los escolares de 11-12 años y que se llama, bueno, hay varios, el consumo, ¿cómo es? Conciencia. A conciencia. Conciencia, exactamente, y el Atacán, que también se aborda el tema del alcohol, y lo que decimos eso, que no... se me ha ido un poco el hilo de No lo te que preocupes. quería deciros. Estábamos hablando... El programa que hay en los colegios de conciencia que... Pero no sé por qué lo decía... no sé por qué quería hablar de ese programa. Bueno, en ese programa que yo he participado mucho con esos niños que me ha encantado, pues precisamente ya niños de 11-12 años ya les veía que ya habían iniciado en el consumo del tabaco y alcohol, 12 y 13 años. O sea, habían tenido alguna experiencia, igual esporádica en casa, Sí, porque obviamente la casa es probado. la primera escuela. Sí. Entonces, pero, en fin, quizá he perdido un poco el hilo de la pregunta, Bueno, pero... está pero más que bueno. respondida porque hablábamos del alcohol y de que la repercusión que tenía, igual que el tabaquismo. Y ahora yo te pregunto Muy bien. otros estilos de vida invisibles Vale. que, bueno, que a lo mejor también son muy dañinos, pero no los tenemos en cuenta, como ese sedentarismo que hablabas antes o cualquier otro que tú consideres que Pues también mira, hay que... otros que están muy normalizados y no le dan valor es, por ejemplo, la alteración del sueño. La gente duerme poco y duerme mal, Sí, lo es tiene como verdad, algo normalizado. No Pues yo duermo duermo más, 4 o 5 horas, pero ¿cuánto? Es increíble. Vamos, Sí. tenemos amigos, conocidos, que Sí, siempre sí. dicen, yo como me levanto a las 5 de la mañana porque no puedo seguir durmiendo. Entonces nos damos cuenta que un sueño no reparador, pues al final excita, estresa, produce ansiedad, produce depresión, afecta a nuestro sistema inmune, afecta a nuestra memoria. Entonces hay que trabajar eso, hay que intentar, pues eso, normalizar que tenemos un mínimo de horas, que deberemos, que es verdad que depende de la edad, pueden ser entre 6 y 7 horas y entre 10, pero que el dormir poco mal
no debe ser No es normal. algo normal, no es algo normal. Claro. Otra cosa que también es el estrés. Sí. Vivimos del día, trabajamos con nuestro estrés diario y también lo normalizamos. Y el estrés igualmente genera enfermedades cardiovasculares, genera ansiedad, genera trastornos igual metabólicos y también es algo que lo tenemos como algo bueno. Pues estoy en la vida, Es lo normal. el día a día de la vida, tengo que trabajar mucho y lo normalizamos. Y es que estrés crónico también es un factor invisible de riesgo de enfermedad cardiovascular o mental, etcétera. Y bueno, lo que ahora está muy de moda, el uso de dispositivos digitales, el móvil, La tablet, eso lo que hace es que favorece el sedentarismo, con lo cual falta de ejercicio, enfermedad, favorece la obesidad. Como más, o estoy todo el día sentado, pues también es posible que tenga sobrepeso. Los utilizo por las noches y entonces... altera el sueño. Altera el sueño. Los ciclos circadianos. Te retrae de tu entorno social, o sea, merma las relaciones sociales. Eso para mí son 3 factores de riesgo invisibles y tan importantes Increíbles. como el consumo del alcohol, tabaco, alimentación, que tanto decimos los sanitarios. Fíjate que nosotros, desde nuestro lugar de trabajo, que es un centro de entrenamiento, que Ángeles podemos decir que es una usuaria que va allí a entrenar A y sufrir las consecuencias. a meterle caña. Bueno, desde la ventana podemos ver por las tardes grupos de chavales que están en un banco todos, cada uno con su móvil, que esto ya es muy común, ¿no? Ya lo hemos normalizado. Sí, no estamos aquí o el típico móvil que está apoyado en la ventana y haciendo el baile para TikTok. Quiero decir, ya empezamos desde tan temprano, al final es eso. Todo está normalizado desde una etapa muy inicial de la vida. Por eso hay que incidir mucho en la infancia. Ahí Y está. en estilo de vida y en educación para sobre la infancia. ¿Y qué bloquea tanto a la gente o qué es lo que cuesta tanto que les cuesta cambiar esos hábitos, ¿no? Esas conductas? ¿Qué factores dirías tú, o si conoces eso, podrías decir por qué les cuesta tanto cambiar eso? A lo mejor es muy general la pregunta. Sí, no, pero te he entendido. No, pero sé lo que quieres decir y la he cogido. Bueno, creo que la he cogido. A ver, nosotros en el día a día tenemos normalizado ciertas costumbres y ciertos hábitos, ¿vale? Y lo hacemos de forma repetitiva. Salir de nuestra forma de confort no es agradable. Si tú de pronto tienes que cambiar una conducta que supone esfuerzo, te supone ansiedad, te supone a veces, fíjate, si eres fumador, un síndrome de abstinencia, y tendré que vencer esa insatisfacción personal que es muy positiva para el futuro, pero claro, nadie quiere hacer cambios con esfuerzo. Y además el cerebro es muy pillo, porque enseguida sí, el cerebro ante algo que te agrada libera dopamina, la hormona del placer, libera serotonina, la del bienestar. Entonces, rápidamente tiene una sensación de placer que es muy difícil que esas costumbres que te gustan y que te dan gustito, que luego salir de esa zona de confort para cambiarla cuesta. No sería que sea imposible, pero no podemos decir la fuerza de voluntad. Es decir, intervienen factores emocionales, intervienen factores biológicos, intervienen factores sociales y todo ello hacen que no sea tan fácil dejar de ciertas costumbres, ciertos hábitos ahí por la fuerza de voluntad. Estamos equivocando si enfocamos eso simplemente con la voluntad de la persona. Desde nosotros, los profesionales sanitarios, tenemos que trabajar objetivos reales, conseguibles, muy personalizados y pequeños pasitos, pues muy bien. O sea, que podríamos decir que esa estrategia quizá sea la más adecuada para abordar un problema de este tipo, el buscar ese a corto plazo, el ir consiguiendo metas lentamente y el motivar a esa persona. Sin duda, Tony, vamos a ver, a una persona primero hay que verla a esa persona en su conjunto, cómo vive. Claro. Todo ello, su cultura, su ambiente. Hay que entrar dentro de su vida. Hay que entrar en esa, ponerse, como digo yo, ponerse los zapatos y intentar ver cómo piensa sin juzgarlo, escucharlo, ver qué le mueve. Y todo eso ayuda a marcar objetivos y objetivos alcanzables, que lo entienda, explicarle bien, que entienda lo que se le dice. Si el paciente entiende lo que se dice, lo puede recordar o lo puede luego trabajar y puede eso ser el principio de un intento de algo
mejorable. Mejorar. Pero obviamente es verdad que siempre hay que marcarse, no podemos generalizar todo para todo el mundo. Cada persona es un mundo y es verdad que mensajes sencillos a los pacientes, personalizados, claros, que él participe en esos cambios, no que el médico le diga lo que tiene que hacer. La medicina paternalista, pues es la que tiene más de 50 años, pero ahora no funciona. Ahora no es, aunque hay pacientes todavía que se sientan en las consultas y a ver si yo le saco la varita y consigo modificar ciertas costumbres, pero yo trabajo que yo siempre le digo, yo soy tu GPS, pero el que lleva el coche eres tú. Claro. Qué bien que nos cuente un poquito ese punto de vista desde real, y que yo creo que la población en sí no tiene una idea clara de el trabajo que alguien como tú desempeña y lo importante y la semillita que plantas en la vida de una persona que tiene un problema, cómo la ves tú florecer y evolucionar. Imagino que habrás tenido agradecimientos infinitos. Bueno, veo que lo tienes claro, ¿no? Que tus ideas son claras, pero como docente, imagino que intentarás transmitir a los nuevos médicos, pues, esa línea a la que llevas o cómo abordar esos temas, o cómo lo haces con ellos. ¿Intentas darle alguna herramienta? Pues más o menos lo que he dicho antes. Yo lo que intento es que vean en la consulta y transmitirle a mis residentes de familia es eso, que el paciente tiene que escucharlos sin juzgarlos, acompañarlos o guiarlos sin dirigirlos, ¿vale? Y que ellos vean que nos preocupamos, o sea, que no decimos las cosas de retahíla, sino que ellos toman conciencia de que estamos ahí, de que queremos ayudarles, que les vamos a guiar y que vamos a estar ahí para lo que necesiten. Entonces, con esa escucha activa, como digo yo, con mensajes claros y no juzgándole, sino simplemente, pues viendo cuáles son sus miedos, intentando de forma siempre no impositiva, pero desarmarles algunas falsas creencias o trabajar con ellos experiencias previas que han podido transmitirles confianza. Todo eso, pues intento que mis residentes hablen con los pacientes, que intenten desde luego desde la empatía. Al final es como una cercanía, ¿no? Ellos, con esa persona que te sientan cercano y que te sientan que te preocupa lo que ellos te cuentan. Yo creo que eso es fundamental para una confianza y para una relación. Si te tratan así, te hace sentir bien seguro. Pues nada, cámbiate de médica. Ya está. Espero no visitarla mucho, pero bueno, sí, eso es importante. Pero bueno, sabemos que hay buenos profesionales y eso es importante. Sí, estoy segura, segura. Yo, los médicos de atención primaria, es lo que queremos y es lo que nos gusta. Y ahí estáis en el terreno de batalla lidiando. Realmente, claro, en la base, prácticamente, ahí luchando un poco el día a día de la gente. Y bueno, y que a lo mejor... y que dependen de nosotros, somos primero la entrada al sistema sanitario, el filtro, de ahí tenemos que decidir, o se va usted para su casa o se va al hospital, en fin, tenemos una labor muy, muy importante para mí... Bueno, pues genial. Muy bonita. Lo aplaudimos. Por resumir un poquito, ¿qué 3 conductas nos puedes recomendar para mejorar un poquito esos estilos de vida? O, bueno, como tú lo quieras enfocar, un mensaje claro que quizá lo sepamos, quizá no lo sepamos, pero desde tu punto de vista nos interesa mucho. Pues son 3, las 3 creo que le he mencionado muy al principio de la entrevista. Luego el sedentarismo, yo creo que hay que hacer ejercicio físico, estoy convencida, pero de forma, pues eso, intentar normalizarlo en el día a día. Yo a los pacientes les digo, te receto ejercicio físico, igual que digo que coma 5 veces al día, intenta, adaptado, como digo siempre. Hay pacientes que tienen mucho tiempo para ir al gimnasio o hacer una hora diaria, salir a andar o hacer bicicleta o a nadar. Hay pacientes que lo intento integrarlo en la rutina diaria, ¿vale? Y le doy ejemplos. Alimentación, la dieta mediterránea, rica en fruta, verdura, aceite de oliva, fibra, y también lo intento que trabajen ese tipo de alimentación. Y luego también las relaciones sociales. O sea, el tú tener buenas relaciones, sanas. El tener una razón por la que vivir cada día. Es que eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. El tener objetivos que te hagan sentir bien. Yo creo que eso son 3 conductas que te alarga la vida indudablemente, porque estás feliz emocionalmente, físicamente y mentalmente. Entonces, vamos.
Sin ese pilar emocional, si lo tuvieras desequilibrado, sería muy difícil todo lo demás. Entonces creo que es básico. Eso es. Sí. ¿Y algún consejito así para la gente que está intentando dejar de fumar? O me imagino que tú ves mucha gente, entonces algo así práctico o útil que pudieras decir, mira, pues si estás intentando dejar de fumar, te aconsejo esto, ¿no? Intenta, una rutilla, ¿no? Que imagino cuando vas a una atención primaria, pues eso es lo que harás, ¿no? Sí, los pacientes cuando me vienen a las consultas y quieren dejar de fumar, siempre yo les digo 3 cosas. Y es que lo hago siempre. Primero, ¿cuáles son los motivos por los que quiere dejar de fumar? Conocer los motivos te impulsa a cambiar. Vale. Luego, empoderarlo en cuanto a la confianza, es decir, ¿qué confianza tiene que crees que lo va a conseguir? Motivación y confianza son 2 pilares fundamentales para iniciar una cesación tabáquica, lo más importante. Y luego les digo, si no eres capaz de hacerlo por ti mismo, si no te sientes capaz, pide ayuda profesional. Claro. Los profesionales te vamos a ayudar, o te vamos a informar, o te vamos a decir qué recursos hay para ayudarte a dejar de fumar. Pero sé que el dejar de fumar a veces no es fácil para mucha gente, pero desde luego no es imposible en la inmensa mayoría de los casos, y siempre, si no se consigue dejar de fumar, se puede hacer reducciones, se puede negociar, pero siempre es mejorable. Pero el no hacer nada no es una opción. Es una conducta muy, muy de riesgo. Y bueno, vamos a mojarnos un poco, Ángeles. ¿Qué le diríamos a ese sistema sanitario en el que tú estás metida? Bueno, que realmente perteneces a él, pero tú tienes tus herramientas de trabajo y tienes una lucha diaria y unos principios. ¿Crees que cambiarías algo que mejorarían tu trabajo, tu día a día, o que podría los pacientes tener mayor avance en su evolución, ya digamos, si sea patológica o preventiva? Buah, es una pregunta así... Sí, es muy general y muy profunda, pero... Muy general, porque el sistema sanitario, ¿qué te puedo decir? Que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pero es verdad que las consultas están muy masificadas, faltan recursos, faltan profesionales... Ese sería a lo mejor un factor, ¿no? Es decir, sí, podríamos decir que... Poder dedicarle más tiempo a la persona que entra por esa puerta... todo eso dificulta, porque claro, yo en estos momentos, por ejemplo, que estoy doblando consultas y que me encuentro con 50, 60 pacientes, le dedico el mismo tiempo que si tuviera 25, pero claro, estoy terminando a las 4 de la tarde. Claro. Entonces, claro, tenemos un sistema sanitario, bueno, pues un sistema sanitario le diría que promueva la investigación, que promueva, que facilite el trabajo a las nuevas generaciones que salen, que no las perdamos, que nos gastamos dinero en formarlos, entonces que no se nos vayan, que inviertan en medios, tecnología, en formación. Yo creo que cuide a su pueblo y a sus trabajadores, que no lo ocurramos. Has coincidido igual que la entrevista que tuvimos con Miguel Motas, que decía lo mismo. Invertir en investigación y generar más medios, que al final es una herramienta muy poderosa y todos nos vamos a beneficiar de ella, desde luego. Efectivamente, tarde o temprano. Ángeles, como investigadora, ¿qué tendencias o estudios nuevos sobre prevención te parecen más interesantes? A ver, soy una investigadora, como digo yo, en atención primaria, y hago lo que puedo, pero sí la entrada de la IA, de la inteligencia artificial en las consultas médicas y en los hospitales, yo creo que eso va a revolucionar un poquito el trabajo, y tanto de diagnóstico como en materia preventiva. Y ahora mismo, por ejemplo, en nuestra comunidad se está pilotando, creo que son 9 centros de la región, la IA, que lo que consiste es transcribir la conversación que el profesional sanitario tiene con el paciente. ¡Qué bueno! La IA lo transcribe y lo deja reflejado en la historia. Tú no tienes que estar luego el profesional, porque yo ¿qué hago? Escucho a mi paciente y luego y antes que entre el siguiente tengo que estar escribiendo todo lo que he dicho, hecho, etcétera, etcétera. Todo eso lo va a hacer la IA y luego ella hará un resumen de lo realmente importante y que se quede en la historia clínica. Eso se está pilotando ahora mismo aquí en nuestra región, también en Madrid y en otras comunidades. ¿Eso con qué se consigue? Que mejoramos, dedicamos el oído, la vista
y el sentido al paciente, porque no tenemos que Humanizamos preocuparnos. la cercanía. La cercanía. El paciente se siente más escuchado, se siente más atendido y luego nos dará más tiempo para hacer más actividades preventivas. Eso es una Muy cosa. claro. Luego, por ejemplo, sé que en la Risaca hay seguimiento de pacientes cardiológicos a través de pacientes cardiológicos con insuficiencia cardíaca a través de la inteligencia artificial. Se está utilizando para el diagnóstico precoz de tumores. En fin, que esto es el futuro. Increíble. Y eso va a mejorar mucho la prevención y cambiar, La atención, pues ¿no? sí, cambiar muchas cosas en temas de salud. Luego el desarrollo de vacunas no solamente terapéuticas, sino preventivas en muchas áreas, como el área de la oncología. Bueno, no hay duda de que las vacunas curan vida y sanan, más que sanar, previenen enfermedad y evitan muertes. Entonces, también esa es otra herramienta preventiva que vale para el futuro. También te diría, por ejemplo, que hay planes de estratégicos para tratar la soledad no deseada, el aislamiento social, que es un factor de riesgo invisible y además se da mucho en los pacientes mayores y eso hay que trabajarlo mucho. Y luego es muy importante y que empieza no a partir de los 40 años, sino desde la infancia, en que haya más inversión en educación para la salud en la infancia, donde trabajemos conjuntamente, centros escolares, profesionales sanitarios, familia, para que entre todos promovamos estilo de vida saludable en nuestros hijos. Eso sería una herramienta poderosísima, ¿eh? Sí. Esa sí. Yo lo creo. Trabajar, hay que invertir en la infancia. Las conductas ya a veces son difíciles de cambiar, pero desde la infancia... Al final una buena prevención va a evitar muchos problemas. Hay que trabajarlos y efectivamente, si trabajas conductas saludables, bueno, pues... Tienes la mitad del trabajo hecho, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, yo así lo creo. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué frase, consejo o reflexión te gustaría dejar grabada a todo el mundo que nos escucha, ¿no? ¿Te gustaría, o sea, como algo que marcase un poquito? Como colofón de mi entrevista, decís. Podríamos decir, no sé, una frase o un mensaje que tú quieras mandar, que quieras que impacte en esa persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Vale. Y bueno, pues desde tu posición profesional y con toda tu experiencia encima. Pues yo le diría, quiérete, escucha tu cuerpo, intenta tomar decisiones saludables y relaciónate con tus amigos y con la gente que te quiere, porque eso es salud. Quizá no te esperaba esa respuesta, ¿no? No, me ha encantado. Me ha encantado porque más allá de que nosotros, como profesionales de la salud, desde nuestra posición, ¿no? Que no estamos en una rama sanitaria, pero sí que hacemos alusión siempre a esos pilares de ejercicio físico, alimentación saludable, creo que el enfoque que tú das es espectacular. Muy bien. Pues nada, Ángeles, muchísimas gracias por haber acompañado en esta entrevista. Gracias a vosotros, es un placer. Yo está súper bien. Invítame cuando queráis. Te vamos a invitar otra vez. Tenemos muchísimas ganas de transmitir esa información por parte de profesionales que en su día a día pues luchan por conseguir algo muy positivo y bueno, y seguramente la mayoría de la gente no sepas qué tienes tú entre manos y sí que es verdad que oímos, hay campanas de que si los médicos esto, los médicos lo otros, pero luego detrás de todo esto hay profesionales muy cualificados que se interesan por sus pacientes, sobre todo que son personas, que sobre todo le dedico tiempo a cada consulta y tienes una consulta diaria que será tremenda, no me lo quiero ni imaginar. Ahora de todo la un poco complicado, las vacaciones tienen eso, pero bueno, se llevan con estoicismo y bien. Así que nuestra más sincera enhorabuena por la labor que haces. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, buenas tardes.